El Instituto Bíblico Cristianos de Berea les da la bienvenida al estudio de la Palabra de Dios con el pastor Calixto González, quien ya queda con todos ustedes. Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Esta es la 7ª lección de la materia Los llamamientos de Dios. La lección pasada terminé preguntando, ¿sabe usted a qué tipo de personas llama Dios? Hoy vamos a respondernos a esta pregunta, pero antes quisiera decir que el problema por el que hay tanta necesidad de obreros en la viña del Señor radica en que no entendemos lo que hoy vamos a aprender. Por ello, lo invito a que juntos podamos estudiar sobre este tema. Entonces, lo primero que vamos a estudiar es que la ocupación es un orden establecido por Dios. Dios nunca le gustó que el hombre esté ocioso. Vamos a ver en Génesis capítulo 2, verso 15, que nos dice lo siguiente. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Pregunta, ¿para qué lo puso? Para que lo labrara y lo guardase. Cuando Dios puso al hombre en el huerto, fue para que lo labrara y lo guardara. El trabajo no es a causa de la caída. No, mi amado hermano en el Señor. Dios, desde que hizo al hombre, lo hizo con un propósito, y ese propósito es que trabaje y cuide algo. Veamos después entonces lo que sucede cuando el hombre cae. Génesis 3:23. Y lo sacó Jehová del huerto, del Edén. ¿Para qué lo sacó? Para que labrase la tierra de que fue tomado. Si viviendo en obediencia el hombre debía trabajar, ¿cuánto más en desobediencia? Por ello podemos leer que Dios sacó al hombre del huerto no para que se cruce de brazos, sino para que trabaje. Según lo que hemos leído, podemos ver que en el huerto y fuera del huerto, Dios siempre quiso que el hombre trabajara. Por lo tanto, desde el Génesis podemos ver que Dios es el empleador y el hombre es el empleado. Por esta razón, ninguna persona que se considere cristiana puede estar ociosa, porque si estuviera ociosa, entonces sería como un empleado que está en huelga, resistiendo la orden del empleador. ¿Es usted ese tipo de personas? Que el Señor nos bendiga. Dios nunca lo llamará a usted al ministerio si usted está siendo ocioso, porque Dios llama a gente trabajadora. Por eso quiero invitarlo a que podamos ver esto por medio de la palabra del Señor. Quiero ver primero que nada el caso de Amós. Mire, Amós era un pastor y segador. Aquí en Amós capítulo 7, verso 15 dice, y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Aquí podemos ver al profeta Amós, que fue llamado por Dios cuando se encontraba trabajando detrás de las ovejas. Pero Amós no solamente era un pastor de ovejas, sino que era uno de esos hombres, de esos obreros que eran gusto encontrar, porque se daba idea para todo. Leamos el versículo anterior, Amós 7:14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Este es un tipo de hombre que Dios llama al ministerio. Una persona que siempre encuentra algo para hacer. No hay ovejas para cuidar, entonces me voy a arar con los bueyes. Se acabó el tiempo del arado con bueyes allí en la tierra, entonces me voy a juntar higos silvestres, pero nunca estaré ocioso. Esa era la visión que teníamos. Bueno, ese hombre fue llamado por Dios. Veamos el ejemplo de Gedeón. Jueces capítulo 6, verso 11 dice, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Verso 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Por qué el ángel de Jehová le dice a Gedeón, varón esforzado y valiente? El pueblo de Israel estaba siendo atormentado por los madianitas, y mientras todos estaban escondidos por temor, Gedeón no se iba a morir de hambre como los otros. Se esforzó sabiendo que ponía en peligro su vida, pero él iba a trabajar. Ahora veamos el caso de David. El Salmo 78, verso 70 nos habla de David diciendo, eligió a David de su siervo y lo tomó de la majada de las ovejas. Verso 71, detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob, su pueblo, y a Israel,
su heredad. Dios tomó a David de las majadas de las ovejas, lo trajo detrás de las paridas para que apacentara al pueblo de Israel. Lo llamó al ministerio porque él estaba trabajando. Aquí podemos ver dos cosas. Primero, que estaba trabajando, y segundo, que su trabajo no era solo apacentar, sino también tener cuidado de las paridas. Lo que significa que era un joven que se preocupaba de ser fructífero, no solo de sostener o mantener lo que ya tenía, sino cuidar para que se produjera más. Veamos ahora el caso de Eliseo. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19. Mire lo que nos dice. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Aquí podemos ver que Eliseo, siendo dueño de 12 yuntas de bueyes, no estaba sentado viendo cómo trabajaban sus obreros, sino que él estaba entre quienes estaban trabajando. Una cosa especial es ver que él tiene la última yunta de bueyes, según lo que dice este texto. Eso implica que él no era un experto en el arado de la tierra, pero iba detrás de los obreros que sabían trabajar para aprender de ellos. Dios siempre llama a gente que está dispuesta a aprender y a trabajar. Un punto aparte es el cómo lo llama. Pasa el profeta Elías y le tira su manto, le hace sentir su cobertura, y mire cómo responde Eliseo. Primera de Reyes 19:20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Aquí podemos ver que una persona que siente el calor de la cobertura espiritual, que siente el llamado de Dios, no está diciendo iré, no iré, sino que dejando lo que está haciendo, corre hacia su cobertura espiritual para seguir su llamamiento. Y para que no queden cosas que lo puedan hacer volver atrás de su llamado, mire lo que hace este joven. Primera de Reyes 19:21 dice: y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Eliseo, mi estimado hermano en el Señor, mata un par de bueyes. Es lógico pensar que deben haber sido los bueyes con los que él estaba arando, porque él era quien había recibido el llamado de Dios. Pero los otros, cada uno tenía que tener su yunta para seguir trabajando. Pero no solo los mata, sino que con los yugos coció la carne, ¿no? Y la repartió entre el pueblo, y ahora viene tras de su cobertura espiritual para seguirle y servirle. ¡Cuánta enseñanza en tan pocos versículos! Una pregunta, ya que estamos en el tema: ¿es usted una persona como Eliseo que está siguiendo su cobertura espiritual para servirle a fin de aprender en la práctica cómo funciona el ministerio? Bueno, no me conteste ahora. Les recuerdo, esto es solo un video. Así que, por lo tanto, lo importante es que usted lo haga. Si lo está haciendo, gloria al Señor. Y si no lo está haciendo, pues entonces ahora levántese y hágalo. Y entonces usted será un gran profeta, como lo fue Eliseo. Dios llama al ministerio a personas que están trabajando y que están dispuestas a seguir y a servir a su cobertura espiritual. Ahora, veamos el caso de Pedro. Mateo 4:18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Verso 19: y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. En estos versículos podemos ver el llamado de Dios a Pedro y a su hermano. Estos estaban pescando cuando Jesús los llamó, y ellos, dejándolo todo, al instante le siguieron. Una de las características que se puede ver en el llamado de Pedro y de su hermano es que cuando ellos oyeron el llamado de Dios, no pensaron qué iba a pasar con sus vidas, sino que dejando al instante las redes, le siguieron rápidamente. Ahora veamos el caso de Mateo. ¿Sabía usted que Mateo era un empleado público? Bueno, Lucas capítulo 5, verso 27 nos dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. En estos versículos podemos ver el llamado más corto que ha existido. Mire qué predicación que le hace Jesús.
a Mateo, sígueme. Y dice el verso 28, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Pregunta para reflexionar. ¿Ha oído usted el llamado de Dios? ¿Ha dejado todo y lo ha seguido a Él? Bueno, volvamos al punto que estamos tratando. ¿Cómo podemos ver entonces a través de estos ejemplos? Dios siempre llama a personas ocupadas. Dios nunca llamará al ministerio a una persona que no esté trabajando. Ahora es necesario aclarar que Dios llama a gente trabajadora en la vida material y en la vida espiritual. ¿Qué trabajo espiritual es considerado como tal delante del Señor? Mire, la Biblia, Dios dice que hay un solo trabajo que Él considera como tal para llamar al ministerio. Y es para el trabajo que fuimos llamados todos. O sea, hay un llamado general al que todos hemos sido llamados a participar. Juan 15, 16 nos dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Dios lo escogió para que vaya y lleve fruto. Para eso lo escogió, para que vaya y lleve fruto y ese fruto permanezca. 3 cosas, lo escogió para que vaya, para que lleve fruto y tercero, para que ese fruto permanezca. Alguien hace un tiempo atrás me preguntó, pastor, ¿ejercer un cargo institucional como presidente, secretario, tesorero de una denominación es trabajar para el Señor? Lo voy a decepcionar. Pero la respuesta que le di a esta persona es no. Los cargos institucionales son un trabajo para la institución. Usted tiene un campo de trabajo, un solo campo de trabajo. Mire lo que Jesús nos dice, Mateo 13, 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Jesús dice que el campo es el mundo, no la institución. La institución es solo una herramienta, pero usted trabaja para Dios en el campo, llevando fruto, y ese fruto debe permanecer. Ahora, Jesús dice que usted es la buena semilla y tiene que ir a plantarse en el mundo. Entonces podemos concluir este punto diciendo que Dios siempre llama a gente que está trabajando. Ahora la pregunta es, ¿está usted sembrándose en el mundo? Si no lo está, Dios nunca lo llamará al ministerio, ya que Dios llama a gente que está trabajando en su viña. Ya que estamos hablando de este tema, recuerdo que alguien un día me dijo, pastor, usted no está teniendo en cuenta que Jesús llamó a algunos que estaban desocupados. Y por supuesto, le contesté lo que ahora le digo a usted. Primero leamos y después yo le voy a explicar. Mateo 20, verso 6 dice, y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? ¿Eso es un llamado o es una reprensión? Verso 7, le dijeron, ¿por qué nadie nos ha contratado? Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Aquí podemos ver que Dios no los llamó a un ministerio, sino que los mandó a trabajar en la viña, los mandó a trabajar en el campo, porque solo estando en el campo, ahora los puede llamar. ¿Se da cuenta cómo es el tema? Bueno, ya que estamos, me gustaría que podamos compartir algunos versículos anteriores al que le acabo de leer. Mateo capítulo 20, verso 1 dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Verso 2, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Verso 3, y saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Verso 4, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Mi estimado discípulo en el Señor nunca nos llamó para que le cantemos corito. Que queden claro eso. Lo hacemos de alegría y agradecimiento porque fuimos salvados por Él. Pero nosotros fuimos llamados a trabajar en la viña del Señor. Son muchos los creyentes que se han pasado media vida sentados en las plazas de muchos predicadores, escuchando una y otra vez las mismas enseñanzas, pero todavía son obreros desocupados.
¿Es su caso? Espero que no lo sea. Y si es así, escuche lo que el Señor le dice. Id también, vosotros, a mi viña. El reino de los cielos contrata obreros, no espectadores. A ver, vuelvo a conceptualizar lo que he dicho. El reino de Dios contrata obreros, no espectadores. Ahora, para terminar, quisiera preguntarle si usted me acompañó en la lectura. ¿Pudo oír un nombre de los que estaban desocupados? No, porque no hay ningún nombre. Eso significa que todavía no se han encontrado con su propia identidad. Estos que no están trabajando no tienen identidad, no saben qué son, no saben para qué sirven, no conocen sus dones. ¿Me entiende? Por esa razón es que Jesús los envía a trabajar en la viña, porque es solo cuando estamos en el campo trabajando en la viña del Señor es cuando vamos a encontrar nuestra identidad y vamos a encontrar nuestro ministerio. Por ello es que las congregaciones que pastoreo, mi estimado discípulo en el Señor, no considero o no consideramos en nuestra congregación a ninguna persona como un miembro del cuerpo de Cristo si no se encuentra trabajando. Si en verdad ha oído el llamado general, esa persona está en el campo, porque solo estando en el campo podrá oír el llamado en particular para cumplir su ministerio. Esta es una política que usamos nosotros dentro de nuestra congregación. No se considera miembro a una persona que es oyente, sino aquel que está involucrado, pero no en la parte administrativa, ni en la de limpieza, ni en la de organización, sino que está involucrado en el campo, llevando fruto, porque para eso fuimos llamados. El Señor nos llamó para llevar fruto. Entonces, Dios no cambia. Él nunca llamará al ministerio a quienes estén sentados en las plazas. Cuando yo leo este texto que acabo de leer con respecto a esta gente que estaba sentado allí en la plaza, pienso en la cantidad de creyentes que domingo a domingo van a las congregaciones a sentarse como que están en la plaza, ya que no van a oír nada específico. Ve que cuando uno va a la plaza, ve lo que ve y oye un montón de cosas, pero en definitiva nada en particular. Eso es lo que por ahí veo en muchas personas que van a las congregaciones y hacen esto. Miran solo lo que se mueve. Sí, por supuesto, saben quién anda de novio con quién, porque ustedes en la plaza eso lo ven, ¿no? Conocen los chismes de toda la comunidad porque es lo que se habla y lo que se escucha en la plaza. Otros van vestidos para lucirse en la plaza para que los demás los vean. Y otros hasta se duermen en una siesta en la plaza. Ah, mi hermano, mi hermana en el Señor, con una mano en el corazón. Dígame si esto no es lo que está ocurriendo en muchos lugares donde nos congregamos, supuestamente como obreros de Dios. ¿Por qué ocurre esto? Es porque no se les enseña que Dios nunca llamará a gente ociosa, sino a los que están en el campo como Eliseo o pescando como Pedro. Quiero, ya para terminar, hacerle una última pregunta. ¿Con cuál de los dos tipos de personas se identifica usted? ¿Con los que están en el campo o con los que están en la plaza? Hermano, hermana en el Señor, quiero concluir y como conclusión podemos decir, Dios nunca llamará al ministerio a personas que no estén trabajando en el campo, que es el mundo, o en la viña del Señor, que es un símbolo del trabajo del discipulado. Una es la siembra, la otra es la formación. Usted me dirá, pastor, entonces, ¿qué debo hacer mientras espero mi llamado al ministerio? Le contesto con una palabra de Dios. Leamos en Lucas 19:11, nos dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y les dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Verso 12, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Verso 13, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. ¿Qué puede hacer si todavía no tiene su llamado al ministerio? Dios le dice, negocia entre tanto que vengo a llamarte al ministerio. ¿Cómo lo hago? Me dirá usted. Hoy,
ha aprendido algo importante, vaya y cuénteselo a otro. Dígale, mire, estoy aprendiendo, estoy estudiando la palabra del Señor, me he dado cuenta que soy una de esas personas que estoy sentado en la plaza. Me conozco los chismes, me conozco quién anda de novio con quién, pero no conozco al dueño de la viña. Pero hoy el dueño de la viña me ha hablado. Y entonces ya no quiero estar más ocioso, quiero oír su voz y quiero hacer su voluntad. Y entonces hoy vengo a traerle una palabra, vengo a sembrar una palabra a su vida. Y entonces usted ya estará haciendo algo, estará negociando mientras el Señor viene a llamarlo al ministerio. Quiero hacerle una pregunta final. ¿Conoce usted el poder del llamado de Dios? Bueno, si le interesa, no se pierda la próxima lección. Bendiciones. Nunca